Buenos días. Hoy nos encontramos en nuestra sesión número 4, en el cual pues vamos a dar los parámetros del cierre de la formación y de la actividad número 4. Vamos a esperar un minutico y a ver si ingresan los aprendices y damos por inicio nuestra sesión. Bueno. Nuevamente buenos días, nos encontramos en nuestra sesión número 4 y vamos a, pues, a tratar el tema de la actividad número 4 y el cierre de la formación. Entonces les doy la bienvenida. Recuerden que tenemos una agenda del día, está el saludo de bienvenida, las recomendaciones generales, el cierre de la formación, material de la formación 4, la actividad de aprendizaje 4 y por último las dudas e inquietudes. Recuerde que la fecha límite de entrega de actividades es el 11 de junio hasta las 23:59 de la noche. El cierre de la formación se hace el 13 de junio, en el cual pues ustedes tienen su juicio de aprobación o no de aprobado, ese día el 13 de junio. El 11 de junio se deja pues un día para poder organizar todas las actividades, organizar todo lo de la plataforma, para así hacer el respectivo cierre. Entonces es importante que tengamos presente esta fecha, el cual pues está dicha desde el inicio de la formación, que tenemos esta fecha de entrega límite de todas las actividades han estado disponibles desde el inicio que iniciamos nuestra formación, entonces es importante que la recordemos y hagamos reiteración frente a esta fecha para que no tengamos inconvenientes con respecto a que les faltó actividades o que ya se pasó el tiempo y se pueden subir actividades, no, porque pues hasta este día está disponible en la plataforma. Entonces es importante que tengamos presente esta fecha y en el cronograma de actividades también está. Con respecto al cierre de la formación, como les decía anteriormente, se hace el cierre el 13 de junio, ¿sí? Allí se dan esos juicios evaluativos, en el cual pues podrán ya después de que se haga ese juicio, podrán esperar entre unos 10, 15 días para que Sofía les dé su certificado. Recuerden que A es de aprobados y D es de no aprobados. Entonces es importante que estos días que nos hacen falta para terminar nuestra formación, revisemos nuestras actividades que estén en A de aprobado. Si tenemos alguna actividad en D de no aprobado, debemos revisar el comentario que le hace la respectiva instructora para que miren qué deben organizar o qué deben enviar nuevamente para que no tengamos ningún inconveniente. Entonces es importante que tengamos presente estas recomendaciones frente a la cierre de la formación y pues que ya nos encontramos en nuestra última semana del curso. Bueno, con respecto ya esta semana nosotros pues ya tenemos la última parte que es el proceso de nómina y de las prestaciones sociales en recursos humanos. Entonces vamos a tocar un poco de lo que se maneja en esa nómina que se tiene presente, ¿sí? Y pues nuestras prestaciones sociales que pues
ya nosotros las conocemos, pero igual pues las tenemos que siempre tener presente cuando pues está haciendo ese proceso de nómina. Este proceso de nómina es tanto para el pago, se tiene presente para el pago, para la liquidación, para que lo que tengamos que hacer respectivamente o si se terminó el contrato, entonces tenemos que tener presente esos ítems a la hora de hacer la liquidación. Bueno, tenemos que lo primero es el proceso de la nómina, ¿sí? La legislación laboral en Colombia ha reglamentado la forma de realizar el respectivo proceso de pago o salarios por parte de las organizaciones, sean de carácter privado o público, nacionales o extranjeras con domicilios en el país. Debido a la inequidad que se presentaba en algunos sectores al no reconocer los derechos salariales y prestacionales de los trabajadores, esta quedó consagrada en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces es importante que este proceso de nómina siempre tiene que ser obligatoria y tiene que ir de la mano con el Código Sustantivo de Trabajo para que no se incurran sanciones y pues la empresa esté haciendo el debido proceso. En cuanto a ese proceso de nómina, tenemos que tener presente cuáles son los elementos que encontramos allí, ¿sí? Que siempre pues identifican la remuneración de los colaboradores y para que la organización también planifique su presupuesto, porque pues la empresa también tiene que saber cuánto es su mano de obra, así como sabe cuánto de su parte productiva se va en el área de servicio al cliente. En todas las áreas tenemos que tener presente cuál es nuestro presupuesto para así nosotros cumplir con las políticas y los objetivos que tiene la empresa. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos ese proceso de nómina y qué elementos juegan allí. Está el devengado, que es el valor total de los ingresos que obtiene un empleado durante el periodo a cancelar, ya sea quincenal o mensual. Entonces, el devengado es igual al valor bruto, lo que usted va a devengar. En el proceso de la nómina también están las deducciones, que son los valores que se le descuentan al empleado de su nómina, el porcentaje de los aportes a salud, pensión que le corresponde al empleado, lo que le corresponde al empleador, el fondo de solidaridad pensional, la retención en la fuente, si hubiese lugar alguno de estos descuentos, las libranzas, embargos judiciales o cualquier descuento autorizado por el empleado. De pronto, pues la persona tiene un préstamo y entonces pues se lo descuentan de nómina. Allí pues eso entra como una deducción. Entonces tenemos que tener presente esos descuentos para que cuando ya miremos nosotros, porque siempre nos entregan una prenómina para identificar todos esos ítems y saber que está bien. Entonces el devengado es menos las deducciones, es el neto a pagar. Las apropiaciones, aquí se tienen en cuenta los valores que se deben ser pagados por la empresa, ¿sí? Entonces, el porcentaje que le corresponde en la salud y pensión, en los arreglos profesionales, en los aportes para fiscales, en ese caso el SENA, las cajas de compensación y el Instituto de Bienestar Familiar. Prestaciones sociales como prima de servicios, cesantías, intereses de cesantías, la dotación y vacaciones. Entonces, eso es lo que se le descuenta, eso lo toma como el empleador. También tenemos que tener presente que en esa nómina ahí también tenemos que tratar el tema de seguridad social, que son los rubros que se encuentran en la salud, en la pensión y los riesgos laborales. En la salud es un total del 12.5% del salario base de aportes para el sistema de seguridad social, en el cual se divide el 4% del empleado lo paga y el 8.5% el empleador. Entonces tenemos que tener presente estos porcentajes. En cuanto a la seguridad social, este rubro se encuentra, pensión es otro ítem de la seguridad social. Entonces, la pensión es un total del 16% del salario base de cotización, en el cual le corresponde el 4% al empleado y el 12% al empleador. En los riesgos laborales, la empresa debe afiliar al empleado al sistema de riesgos laborales con el objetivo de cubrir los problemas de accidentes o enfermedades que el empleado sufra como consecuencia del ejercicio de su labor en la empresa. En la cartilla de riesgos laborales del Ministerio de Trabajo se señalan 5 clases de riesgo.
Entonces, por eso están esas entidades como Positiva, hay varias entidades que más, sobre todo pues Positiva es la que más maneja este riesgo de seguridad laboral. Entonces entre esos riesgos laborales está el clase 1, que es el riesgo mínimo, que es un ejemplo de la mayoría de las actividades comerciales, financieras, trabajos de oficina, centros educativos, restaurantes, entonces ese tiene un riesgo mínimo y pues allí eso es lo que tienen que pagar un porcentaje por esa clase 1. En la clase 2 se identifica como riesgo bajo, como el ejemplo está algunos procesos manufactureros como la fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales, almacenes por departamentos y algunas labores agrícolas. Entonces, en el riesgo laboral clase 3, que es un riesgo medio, encontramos procesos manufactureros como fabricación de agujas, alcoholes, alimentos, automotores y artículos de cuero. En la clase 4 está un riesgo alto, en esos encontramos los procesos manufactureros como aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transporte aéreo o terrestre. Y en la clase 5, que es el riesgo máximo, encontramos las areneras, el manejo de asbestos, bomberos, manejo de explosivos, construcción, explotación petrolera y minera, y entre otros. Entonces, estas son las 5 clases de riesgos laborales en el cual, pues, dependiendo del empleado y sus funciones, entonces se debe, pues, descontar ese riesgo laboral. Entonces, entre esas prestaciones sociales también entran lo que es la prima de servicios, las vacaciones, las cesantías, los intereses de las cesantías y la dotación. Entonces, para tener también presente esos pagos. El salario pues es un ítem importante en el cual pues de allí todo depende, los descuentos y todas las cosas que son a favor a uno y de favor, perdón, del empleado y a favor del empleador. Entonces, por eso es muy importante saber y conocer cuál es el salario, ¿sí? Para poder nosotros hacer esos porcentajes. En el Código Sustantivo de Trabajo se determinó el salario con todos los componentes que en dado caso pudieran hacer parte del mismo y definió lo que constituye salario, que puede ser dinero o en especie. En este sentido, es recomendable conocer todo lo referente a la ley, que como está en el Código Sustantivo, pues allí el salario, pues nosotros podemos ver dinero, pues es lo que nos pagan, y en especie, pues de pronto algunos servicios, digamos las empleadas de servicio que son internas, entonces le pagan una parte en dinero y otra parte en especie porque se quedan allí, porque alimentan, porque utilizan pues los servicios del hogar. Entonces pues se puede organizar ese tipo de salario. Entonces dependiendo también pues las circunstancias en que esté el empleado. Siempre pues tenemos que determinar ese cálculo de salario mínimo. Quien determina la política en el país en cuanto a la fijación de salarios es la Ley 278 de 1996, en el cual dice que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, teniendo en cuenta el Ministerio de Trabajo, entonces allí se determina cuál va a ser el salario mínimo. Entonces ellos allí se reúnen siempre cada año y pues tienen en cuenta los índices de precio al consumidor, la meta de inflación fijada por el Banco de la República para el siguiente año, el incremento del Producto Interno Bruto, que es el PIB, la productividad de la economía. Entonces todos estos factores hacen parte que las empresas digan, estamos de acuerdo en subirle el 5%, el 10%, dependiendo todo, porque pues esa decisión es mancomunada, no es solamente de una sola persona, sino de todos los sectores que pues afectan dar a conocer cuál es el salario que corresponde para cada año. El salario mínimo, pues en el artículo 145 del Código Sustantivo de Trabajo se establece un valor específico para el salario mínimo de acuerdo a la legislación aplicable. Entonces, pues ya, como les decía, ya es cada año ya lo que es el Ministerio de Trabajo con los sectores se reúnen para determinar cuál es ese salario y también el respectivo auxilio de transporte. Entonces, allí siempre pues al empleado se le reconoce su auxilio de transporte. Allí entre ese salario también entra pues lo que son las horas extras, que es el valor hora ordinaria más el 25% de recargo.
Están las horas nocturnas, que de acuerdo a la ley 50 de 1990, el artículo 24, está el valor hora ordinaria más el 75% de recargo. El dominical y festivo ordinaria, valor hora ordinaria más 75% por festivo más 25% recargo nocturno. Y el dominical y festivo nocturno, entonces valor hora ordinaria más el 75% por festivo más el 75% de recargo nocturno. Entonces, esto se hace también presente pues para las personas que hacen turnos. Entonces, allí tienen que tener presente estas fórmulas para que cuando le van a dar le van a pagar su salario, tengan presente que le hayan puesto estos valores correspondientes. Entonces, lo anterior es un recuento de lo que nosotros siempre cuando estamos laborando o cuando estamos administrando la parte de recursos humanos tenemos que tener presente para que no incurramos con, digamos, sanciones o cosas que no nos corresponden porque de pronto no les pagamos o porque no pagamos a tiempo. Entonces, siempre tenemos que estar de la mano siempre del Código Sustantivo de Trabajo en cuanto pues a todo lo que tiene que ver con la nómina. ¿Sí? Bueno, ya nuestra semana número 2, semana 4, ya hablamos sobre la terminación del contrato. La liquidación la tuvimos en la semana 3 y ya pues tenemos un caso sobre la terminación de contrato y entonces siempre tenemos que tener presente que siempre la terminación de contrato se puede hacer por justa causa o no justa causa. Entonces, por justa causa, en el Código Sustantivo de Trabajo se detallan todas las causales por las cuales se pueden dar a conocer terminar ese contrato. Entonces, tenemos que estar muy presente, mirar esas causas para poder dar por terminado ese contrato. Y sin justa causa el que se haya pactado una labor, oficio mediante un documento, ¿sí? Entonces se termine y ya pues ya se haya cumplido, entonces ya pues se da de una manera unilateral esa terminación de contrato. Y ya pues por último pues ya está la liquidación, que es lo que nosotros siempre tenemos que hacer de acuerdo si es con justa o con justa causa. Entonces tenemos que mirar los tiempos del contrato y las condiciones que están establecidas en la legislación laboral de Colombia para que no tengamos ninguna demanda o incurramos con sanciones porque no hicimos la labor que nos correspondía. Entonces es una labor que es bastante importante porque tenemos que tener en cuenta cada persona, tenemos que mirar cada persona si se le está haciendo los descuentos, si nosotros estamos pagando, si se terminó el contrato, si se va a liquidar. Entonces, todos esos ítems tenemos que tenerlos presentes como área de recursos humanos. Entonces, es importantísimo que estemos muy empapados de todo lo que nosotros tenemos que hacer como área de recursos humanos. Entonces, con esto que este recuento que hice y con la cuestión de la terminación de contrato, entonces ya a nosotros nos corresponde hacer las actividades de la semana número 4, en el cual pues hay una prueba interactiva que se deben aplicar los elementos principales de la nómina del acuerdo de los criterios de la ley establecidos. Entonces, pues allí se leen el material de formación, igual también pues estas diapositivas también les ayudan un poco y presentan esa prueba. Recuerden que esta prueba tiene intentos ilimitados, todas las pruebas interactivas tienen intentos ilimitados para que ustedes hasta que no aprueben la actividad, entonces paran ahí. Es importante que leamos, que estemos empapados de todo el material. Es importante también que revisemos las pruebas anteriores, a ver si las hemos pasado o no, para que pues podamos tener todas nuestras actividades en A. Y por último está el estudio de caso, que es el determinación de un contrato. Entonces vamos a ingresar a nuestra aula. Entonces aquí en la actividad número 4 está la guía de aprendizaje. Entonces recuerden que todas las semanas las actividades tienen una guía de aprendizaje en el cual pues nos muestra qué es lo que debemos realizar, cómo lo debemos realizar, qué debemos leer, cómo lo debemos enviar. Entonces es importante que tengamos presente
esta guía de aprendizaje. Entonces, en nuestro resultado de aprendizaje es conocer los principios organizacionales y administrativos que relacionan el adecuado desarrollo de funciones. Y pues allí, por eso, dependiendo con esto, entonces se hace la actividad de aprendizaje, que es reconocer los principales elementos que constituyen una nómina teniendo en cuenta la aplicación de la normatividad vigente. Entonces, por eso estábamos viendo pues ese recuento que les hice en las diapositivas para que tengamos presente para nuestra actividad. Entonces recuerden que deben realizar la prueba de conocimiento. Aquí les dicen que debemos leer el material de la formación. Está el estudio de caso, que es la terminación de un contrato. Entonces, muy apreciado aprendiz, para el desarrollo de esta etapa, le invito a realizar el estudio de caso denominado terminación de un contrato. Esta actividad presenta las condiciones relacionadas con las posibles causales y procesos relacionados con la finalización de un contrato laboral, de acuerdo a la aplicación de la normatividad vigente. Para ello se le presentará el siguiente caso, el cual le recomiendo analice y reconozca los retos que le presentará el mismo ante el reto de poder reconocer las posibles causas de terminación del contrato y el proceso que debe aplicarse para dar fin a la relación contractual entre empleado y empleador. Entonces aquí nos presentan el caso, que es de Marta Marín, es asesora de ventas de la empresa Orbis Internacional, que es la empresa que hemos venido haciendo pues todos los procesos. Ha incumplido sus obligaciones reiterativamente y se le ha sido llamada a atención verbal y de manera escrita en 3 ocasiones. La empresa ha tomado la decisión de retirar el cargo a Marta. ¿Qué proceso se debe aplicar para realizar la liquidación de su contrato vigente a la empresa? Recuerde, es importante que usted revise y dé lectura comprensiva al caso, reconociendo las particularidades del mismo y el reto de comprensión que tiene al momento de poder identificar las causales de cancelación del contrato. El proceso a seguir y el proceso que respalda la decisión de la empresa de cancelar su relación contractual con la señora Marta. Entonces, allí ustedes tienen que analizar, ¿sí?, que ya se les hizo 3 llamados. Cuando se le hace esos 3 llamados, entonces ya hay una justa causa para terminar ese contrato. Entonces, ¿qué nosotros tenemos como empresa, como área de recursos humanos, cómo debemos proceder ante esa situación de Marta Marín? Entonces, por eso es importante que miremos el Código Sustantivo de Trabajo, miremos esas posibles causales, cómo debemos nosotros actuar para dar por terminado ese contrato. Entonces, es importante que leamos, que nos identificamos con el proceso, porque ustedes como empresa o nosotros como empresa o como área de recursos humanos, todos los días estamos viendo casos diferentes, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que estar muy a la vanguardia de todo lo que sucede, qué va a pasar, cómo tenemos que hacer el proceso para no equivocarnos y tener, pues, incurrir con gastos o incurrir con sanciones por no hacer el debido proceso. Entonces, es muy importante que leamos ese material, nos metamos un poquito en el Código Sustantivo de Trabajo, en el cual pues están las posibles causales de terminación de contrato, y allí nosotros poder determinar cuál es el debido proceso que se le debe hacer a la señora Marta Marín. Entonces, esa es nuestra última actividad del estudio de caso de la parte de nuestro curso de Administración de Recursos Humanos. Recuerden que pues, cada caso que hemos presentado, estamos mirando lo importante que tiene esta área, las particularidades, lo que debemos manejar, los procesos y lo que debemos tener en cuenta para hacer un manejo correcto. Entonces, esta es nuestra última actividad, está con la prueba interactiva. Ya con esto terminamos y finalizamos nuestro curso. Espero que se coloquen al día este fin de semana, ¿sí? Porque ya pues realmente el 11 de junio ya es el martes, ¿sí? Entonces debemos aprovechar este fin de semana para ponernos al día y tener pues buenos resultados al final de nuestro curso. También les recomiendo que las personas que no han enviado su documento de identidad y ven que ya están aprobando su curso, envíen su documento en PDF con ambas caras
y pues porque esto es un prerequisito que el centro nos exige que cuando vamos a presentar las personas que aprobaron, debemos enviar el listado junto con sus documentos de identidad. Entonces no queda más sino desearles pues la mejor de la suerte, desearle pues que ojalá todos finalicen de manera positiva el curso, que esto les quede como enseñanza y que lo puedan hacer práctica en su vida personal, en su vida laboral. Realmente esto todos los días se tiene que estar plasmando, cuando uno está laborando, cuando uno pertenece al área de recursos humanos, siempre pues vamos a tener presente todos estos ítems para hacer lo mejor de esta área. Entonces, de verdad que los felicito por la participación, los felicito por estar presente en todas las actividades y reiterarles que están los cursos ahí en el SENA, que aprovechen esta oportunidad, que tenemos una nueva plataforma que se llama Sajuna. Es una plataforma que es supremamente fácil de manejar, que nos sigamos entusiasmando haciendo los cursos y capacitando, porque realmente estos cursos nos sirven mucho, tanto de experiencia como para la hoja de vida y para la formación. Entonces, es importante que sigamos aprovechando esta oportunidad que nos da el SENA. Muchas gracias, Dios los bendiga, que tengan un feliz de semana, feliz, que descansen y aprovechemos a ponernos al día. Muchas gracias, que estén muy bien. Recuerden que esta siempre va a quedar en una grabación. Allí pueden revisar esta grabación de la sesión número 4 y de las sesiones anteriores para que si tienen alguna duda la puedan despejar. Muchas gracias. Entonces, recuerden que las dudas encontramos el foro de dudas en información del programa o en el chat de la parte superior del curso. Allí también todos los días estoy despejando dudas para que no tengamos ningún inconveniente. Muchas gracias y que mi Dios me los bendiga. Hasta luego.